Bueno, hoy escuchamos una escena que es la del juicio final, el juicio universal, precisamente porque es el día en que celebramos a Cristo Rey y pues se hace referencia al fin del mundo, porque estamos celebrando a Jesucristo Rey del universo. Bueno, cuando en Jesucristo se ve aquello que se ve en el Apocalipsis, que es Jesucristo Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ahí culminamos el año litúrgico porque vamos a empezar a celebrar el Adviento. ¿Cuáles son las lecciones del Evangelio de hoy? Vamos a dividirlo en tips, ¿no? El primero, ya se me desmayó esto. El primero es que no son ni las intenciones ni los sentimientos lo que cuentan, sino los actos concretos de amor. ¿Sí? Lo dijo el Evangelio, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve enfermo en la cárcel y me visitasteis. O sea, Jesús no está hablando de intenciones, Jesús no está hablando de sentimientos, porque hoy día a veces identificamos la bondad de una persona con ciertos sentimientos de compasión, de ternura que tú tienes. No. Jesús habla de actos concretos. Actos concretos. Es decir, no nos podemos detener ante los sentimientos ni ante las intenciones. ¿Por qué? Porque los sentimientos y las intenciones en la balanza del juicio no pesa nada. Absolutamente nada. Es aire. ¿Estamos? Primera lección del Evangelio de hoy. Segunda, se reconoce abiertamente que Jesús es Rey. De hecho, en el Evangelio de San Mateo, en el Evangelio de San Mateo se le llamó Rey a Jesús por parte de los Reyes Magos, ¿no? ¿Se acuerdan de esta escena, cierto? Que postrándose o adorando a Jesús en el pesebre, le pusieron el oro propio de un rey, ¿verdad? O hasta Herodes, que teme, ¿por qué? ¿Se acuerdan? Porque van a ser un Mesías que será rey. Pero desde los evangelios de la infancia, en todo el Evangelio de San Mateo, a Jesús no se le llama rey hasta este momento de la escena del juicio final. ¿Por qué? Pues tan sencillo como que Jesús, Dios, reviste su reinado de humildad. Y solo al final de los tiempos aparecerá, como dice el Evangelio de hoy, revestido de gloria y poder. O sea, eso está tomado, si no mal me equivoco, viniendo sobre las nubes del cielo, sobre el libro de Daniel, capítulo 7 más o menos, que viene que, aparte de esto, dice que viene acompañado de sus ángeles y para reunir a todas las naciones, que eso ya lo toma o se toma del libro de Isaías 16. Hoy celebramos el reinado de Jesús, que algún día y en algún momento será público y evidente, como dice San Pablo, ¿se acuerdan? Dios lo será todo en todo y sus enemigos puesto como estrados de sus pies. Es decir, el triunfo, la resurrección después de la pasión que nosotros estamos viviendo en esta historia, de ocultamiento, de eclipse de Dios en esta sociedad, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Aquí vemos que esta sociedad no quiere seguir a Dios, que lo oculta. Lo siguiente, Jesús les dice, venid benditos de mi Padre, a las ovejas que coloca a su derecha. ¿Por qué es importante esa palabra venid? Porque aparece 3 veces en el Evangelio de San Marcos, cuando llama en primer lugar a los discípulos, dejad las redes y venid. En segundo lugar, es decir, el inicio de la vocación. ¿Sí? En Mateo 11, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré, que es una frase como en mitad del cansancio, como nosotros en mitad del cansancio de Jesús, de seguirlo, eso cansa, ¿verdad? El Señor vuelve a mirarnos con compasión y nos llama por segunda vez y nos dice, vengan, dejen en mí todos los agobios. Pero todo esto está dirigido al tercer venir, que es el tercer venir que Jesús pronunciará
al final de los tiempos. Cuando seamos juzgados, es decir, cuando nosotros seamos juzgados no en el juicio particular, sino en el final, la parusía, cuando renueve el llamamiento que me hizo a mí en el bautizo. ¿Para qué? Para participar de su gozo. O sea, este es el siguiente tip. Somos llamados a participar del gozo del Señor. En todas las parábolas que Jesús da sobre estas últimas semanas, que vamos a continuar leyéndolas esta próxima también, el Señor siempre nos llama a participar del gozo. Es decir, estamos hechos para gozar de Dios, no solo en la eternidad, sino también aquí en esta tierra. Y teniendo gran cuidado de lo que hacemos en esta tierra, porque eso es lo que sella nuestro destino de lo que va a ser la eternidad. ¿Están entendiendo? Y finalmente dice el Señor, venid a mí, benditos de mi Padre. Es decir, hay una bendición y heredad. O sea, y heredad el reino, que es un reino preparado para vosotros desde la creación del mundo, la herencia. El tema de la bendición y de la herencia son dos temas que están hiper unidos en el Antiguo Testamento. Siempre. Siempre la bendición implica hacerte con una herencia, ¿no? En el pueblo de Israel, la tierra prometida, ¿se acuerdan, no? Pero ¿cuál es la herencia que ahora Dios nos da? Muy simple, el paraíso mismo, o sea, el Edén. Aquello que el hombre arruinó al inicio por culpa del pecado, es lo que Dios está deseando concederte al final de tu vida. Tú estás hecho para heredar, pero ¿heredar qué? El cielo. Es el estado donde de nuevo vamos a estar en comunión con Dios de una manera más profunda a través de la visión beatífica. ¿Qué es la visión beatífica? La visión directa del rostro de Dios, así lo llama la teología, ver directamente el rostro de Dios. Otro tip, como resumen de este evangelio. Quedémonos con una frase de del primer capítulo de la carta de Santiago, más o menos el versículo 27, que dice: la religión pura e intachable ante Dios es esta: visitar huérfanos y viudas y mantenerse no contaminado del mundo. Ya. ¿Sí ven qué bonito? Porque en estas dos cosas resume en qué consiste textualmente la religión pura e intachable ante los ojos de Dios. O sea, obras de caridad, visitar huérfanos y viudas, y por otro lado, abstenerse de la mundanidad o del espíritu del mundo. Mantenerse incontaminado, intachable, incorruptible. Así lo dice Santiago. Y finalmente, miren, hay una condenación. Apartaos de mí, malditos, heredad el fuego eterno, preparado para Satanás y para sus ángeles. Dios ha preparado el infierno para el demonio y sus ángeles. Dios no goza con la condenación de los hombres. Preparado para Satanás y sus ángeles. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué los hombres van ahí? ¿Por qué van al infierno? Pues en la medida en que nosotros nos asociamos con Satanás y sus ángeles. ¿Cómo me asocio con Satanás y sus ángeles? Del pecado. No hay más. Esta es la única vez que en el Evangelio de San Mateo encontramos la palabra maldito, señal de que Dios no goza destruyendo al pecador. Pero ¿cuál es esa actitud? Eso que a mí me abre como el camino, ¿cómo le decimos? No expedito. ¿Cuál es el camino que me abre totalmente el irnos derecho a Satanás? La increencia. El que no cree ya está llevado el berraco. No dejar que Dios entre en mi vida por la dureza de mi corazón.
el vivir de espaldas a Dios, el vivir en la constante negación de Dios. El Señor nos está dando una oportunidad preciosa. Basta que hoy, escuchando estas palabras, tú cierres tus ojos y reces: Señor, concédeme acercarme a ti. Y acércate también a la iglesia, que es el camino, es el medio para no naufragar en medio de este mundo indoliente. No quedan salvavidas, no quedan flotadores. El único medio de salvación es la iglesia católica que nos lleva a Cristo. Como decía San Luis María Griñón de Montfort, el camino más rápido para llegar a Cristo, ¿quién es? María. Y el camino más rápido para nosotros, visible, porque no todos los días tenemos una revelación de María, pero en los sacramentos y en la iglesia tenemos nosotros el camino más rápido para llegar a Cristo. ¿Estamos? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.